Hola Cholo querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hay un gran enigma que es anterior al desembarco en los medios de Manuel Adorni. ¿Sos platense? Soy platense. Primero que nada, te quiero pedir públicamente disculpas. Hace rato que venimos trasladando esta entrevista de día en día, pero Bueno, bueno, te comenté en privado que el horario a veces es complicado, ¿no? conspira. Sí, yo soy platense, nacido en La Plata. Bueno, por supuesto hice toda mi vida de joven, de mi infancia, la viví en La Plata y bueno, después la vida me fue llevando a mudarme a la ciudad de Buenos Aires, hace muchos años ya, ¿no? Hace más de un cuarto de siglo. Y bueno, lo mío en realidad fue medio raro, porque yo estudié economía, estudié Vos contador estudiaste en La público, Plata todo esto, ¿no? En La Plata. Mm. Estudié en La Plata, después estudié aquí en la capital federal. Después dije, bueno, esto no, nada es para mí, me voy a dedicar a la vida académica. Me dediqué a la vida académica, a dar clases en las universidades. Y bueno, después esas casualidades que tiene la vida, por una casualidad termino saliendo como entrevistado en una radio si mal no recuerdo, Rosario. Te estoy hablando de hace 15 años atrás. Sí. Yo escribí en un blog. Bueno, en aquel momento se usaban los blogs mucho. Ujú. Escribí en un blog una especie de historias siempre críticas, muy críticas con el kirchnerismo, muy críticas con el kirchnerismo. Y bueno, un productor me dice, che, mirá, tengo un espacio en la radio Rosario, vos sabés que se me cayó un invitado, ¿no querés salir a hablar de actualidad? No sé qué, que me gusta lo que escribí. ¿Viste esas casualidades? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí me enganché. Fui saliendo con mucho nervio, por supuesto, y con lo desconocido, ¿no? Uno piensa que el medio de comunicación, cuando no estás adentro, pensás que es algo monstruoso y que te va inmanejable. Ujú. Y bueno, y ahí me escucharon de otra radio, otro productor de otra radio, y casi te diría que acá estoy, ¿no? Pero bueno, bueno, Y bueno. bueno, en Sí. definitiva entendí con el paso de los años que lo mío era ninguna de las cosas anteriores que te nombré, ¿no? Sino que lo mío era la comunicación, o el medio de comunicación, o si se quiere, también ser parte de la exposición dentro del medio de comunicación. Bueno, el medio de comunicación, bueno, es muy amplio, ¿no? Estás vos, que tenés un micrófono adelante, o yo que lo tenía hasta hace no mucho, pero bueno, después tenés operadores, técnicos, directores, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaba estar delante del micrófono y decir lo que pensaba. Y bueno, el camino me fue llevando por diferentes radios, diferentes conductores. Después terminé conduciendo, y bueno, mi amistad con quien hoy es presidente de la Nación devino en todo este Mm. movimiento liberal que venimos Antes observando, de no eso, desde la presidencia, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? antes de eso, estuviste aquí en Rivadavia. Claro, yo estuve en Rivadavia desde el 2020 hasta que renuncié el último día para pasarme al gobierno. Eh, Primero con Eduardo Feynman, cuando hacía El Alguien Tiene que Decirlo. Ujú. eh, y después, bueno, con Cristina Pérez. Estuve con Babi Echecopar. También estuve ahí en Radio Colonia. Digo Radio Colonia porque están en el mismo edificio, Ujú. comparten el mismo espacio. Eh, Así que bueno, sí, sí, pero Rivadavia es gran parte de mi paso por los medios, porque la disfrutaba. Te digo más, creo no, lo único que extraño de mi vida anterior, como le llamo yo, es la radio. Ujú. Creo que lo demás no, lo demás, la tele, viste, escribir en algún portal o en el diario, no, pero la radio la extraño enormemente, enormemente. ¿Cuándo conociste exactamente, en qué año conociste al ahora presidente? Mira, el año no lo recuerdo. Yo creo que fue en el año 2000. No te quiero mentir, pero debe haber sido en el año 2014 o 2013. Debe haber andado por ahí. Lo conocí en un estudio de C5N, Ujú. en el programa del Gato Silvestre, el programa que entiendo que hoy sigue teniendo por las Sí. noches. Bueno, como panelista o como invitado, como columnista, liberales, digamos, no nos invitaban.
imagínate C5N, el furor kirchnerista, eran 250 piqueteros o sindicalistas contra uno o dos liberales que sentaban ahí para armar el debate. Y bueno, en uno de esos debates me lo cruzo, que en realidad no hablamos, porque se dio que yo me quedé en los dos bloques, él se fue en el medio, en el primer corte, no lo pude saludar, le escribí un mensaje privado por Twitter, le puse, mira Javier, siempre te quise saludar, la verdad que no se dio, porque en general cuando terminaban los programas, la gente no lo sabe, pero en general, cuando hay programas de debate, termina el programa, termina el debate y te saludas con todos, te despedís, hasta la próxima. Ujú. Y no, yo no lo había podido hacer con Javier, que lo conocía de leerlo creo que en ese momento escribía en El Cronista. Y bueno, le escribí un mensaje privado, creo que por Twitter, y al otro día me llamó. Y me dijo, hola Manuel, yo soy Javier, gracias por tener la deferencia de escribirme. Y bueno, me acuerdo que en esa primera charla telefónica estuvimos hablando de la convertibilidad, de Cavallo, de Menem, bueno, de aquella época, especialmente de la historia económica, por supuesto, que era lo que nos gustaba y por lo que íbamos a los programas a discutir, ¿no? Sobre economía. Y así lo conocí. Y bueno, y después ese mismo día me pide el mail, me manda unos libros que le había escrito, me los manda en PDF y bueno, y ahí con el tiempo nos hicimos amigos. Amigos, amigos. Sí, bueno, como todo, ¿no? Él Bueno, trabajaba mucho, yo también, por periodos no nos veíamos, pero siempre, 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 incluso en los periodos que no nos veíamos, incluso hemos trabajado juntos, digo, hemos dado charlas juntos, hemos viajado juntos a Uruguay a dar charlas, ya te digo, hasta compartido la tarea de conferencistas. Pero sí, sí, periodos donde por supuesto te veías más o te cruzabas más, periodos donde te cruzabas menos, pero nunca en todos estos años, nunca dejé de tener relación con él, ¿no? no, pero digo, siempre lo viste con como convencido, muy convencido de lo que dice y explosivo. Siempre fue una persona extremadamente pasional con sus ideales. Siempre, siempre, siempre. Yo lo conocí siendo pasional. No, en un momento había como se armó una especie de debate, me acuerdo hace muchos años, en la época de oro de Intratables, donde, que hemos pasado todos por Intratables, al menos todos los que debatíamos de economía y de actualidad, había un debate, ¿no? Sobre si él, bueno, era tan pasional en su vida en general o solamente paría los programas, ¿no? Para destacarse. Y lo cierto es que no, era genuinamente así. Y lo sigue siendo, de hecho. Bueno, de hecho se lo critica bastante, ¿no? Por ser genuino. Pero sí, sí, siempre tuvo mucha pasión por lo que él pensaba, por lo que él creía y siempre sintió mucho rechazo, fue muy vehemente en marcar lo que está mal, ¿no? Lo que hace daño, lo que hizo daño a los argentinos, lo que hizo daño al mundo y lo que no puede ocurrir, digamos. Vos sos Pero un, sí, sí, siempre fue igual. vos sos un, al contrario, te vemos como la gente te ve como un polemista amigable, que yo te imagino tomando un café con el de la Patriada, pero sin concordar en nada, pero amigablemente. Bueno, de hecho no te voy a contar intimidades de los off, digamos, o de cuando off, para que la gente entienda, es cuando uno se Mm. junta con un periodista a charlar de cuestiones de todos los días, para que el periodista entienda el contexto de las cosas que van pasando, o algún detalle que no se entendió en alguna conferencia de prensa. Y en esas charlas yo me junto con absolutamente todos. Con Fabián de la Patria creo que no sé si al principio, creo que no me he juntado, pero charlamos en los pasillos, digo, tenemos una muy buena relación o tengo, te hablo en primera persona, una buena relación con todos y tomamos café con todos y por supuesto que hay veces que no tenés tiempo, semanas que estás más complicado, semanas que estás de viaje, pero sí, 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 digamos, está mal que yo me defina como una persona amigable, pero eso lo tienen que definir ustedes, pero, Pero no debería ser pero sí, sí, lo sí. natural disentir en todo y compartir momentos, porque ahora se ha transformado que solamente puede ser mi amigo quien piensa como yo, No, pero yo no creo que eso sea así, guarda. ¿no? Yo ahí no estoy de acuerdo. No, no, no. De hecho, te diría que
el 100% de los periodistas que están en Casa Rosada acreditados no comparten, no comparten el gran porcentaje de lo que digo, de lo que hago, de lo que contamos, de lo que va pasando en el gobierno. Nosotros al revés, vos pensás que nuestra exposición pública previo a todo esto, o sea, la televisión, la radio, etcétera, la hicimos y fuimos exitosos en la crítica, en el debate y en el que alguien te diga, che, esto no es así, que vos le tengas que justificar porque sí es así. No, al revés, nosotros en la crítica nos sentimos hiper cómodos porque ahí sí me vengo al presente, ¿no? Porque estamos totalmente convencidos de lo que estamos haciendo y lo hacemos además desde la más absoluta honestidad intelectual. Digamos, sabemos lo que estamos haciendo, entendemos los fundamentos de lo que estamos haciendo, sabemos hacia dónde vamos, y no me refiero solo a lo económico, por ahí uno limita la charla siempre a lo económico, porque bueno, venías de una inflación monstruosa, venías de un despelote bárbaro en todos los ámbitos de la economía, hablas de economía, pero en todos los aspectos tenemos el norte bien en claro, y vamos hacia allá, y estamos convencidos de lo que hacemos, y así lo manifestamos. Digo, no somos vergonzosos para expresar el convencimiento que tenemos. Por desgracia, algunos nos tildan de soberbios o de malas formas, pero lo cierto es que con toda la pasión y con todas las ganas de sacar a Argentina adelante, contamos lo convencidos que estamos de las cosas que estamos haciendo. O un estilo diferente, nunca pasó, no lo sé, pero lo cierto es que lo que decimos es lo que creemos firmemente, con nuestros defectos, con nuestros errores y con todo lo que nos puedan criticar, que seguramente sea válida la crítica, pero siempre desde la buena fe y desde ir para adelante y de entender un poco hacia dónde quiere ir la mayoría de los argentinos, ¿no? ¿Libertad hasta dónde, Manuel? Digo, ¿hasta Libertad hasta dónde el final, el libertad Estado, siempre. y hasta dónde el Estado debería ocuparse de ciertas cosas indelegables y desde dónde somos libres? Bueno, a ver, ahí es la concepción que cada uno tenga del Estado, ¿no? Nosotros, bueno, el presidente se definió siempre como filosóficamente como anarcocapitalista, o sea, el ideal es la inexistencia del Estado. Lo cierto es que en un mundo donde todos los países tienen Estado y donde nosotros tenemos nuestro propio Estado, efectivamente queda en una posición filosófica y no en una posición real. Porque si no estaríamos hablando de una utopía. Y dentro de ese Estado que tiene que estar, bueno, entendemos que las funciones que tiene que cumplir son las más elementales, básicas, Ujú. y las más fundamentales que tiene que tener un Estado, entendiéndose como seguridad interior, seguridad exterior, bueno, en fin, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Salud, educación y justicia. Y no mucho más, digo, después todo es debatible y podemos discutir cada aspecto, pero nos hemos desacostumbrado a que el Estado se encargue de lo que no, solo de lo que no se puede encargar el individuo como tal, digo, de la defensa exterior. Bueno, si todos los países están ordenados y están coordinados dentro de un esquema de un Estado que coordine esa seguridad exterior, bueno, vos no podés no tenerlo porque no podemos hacer que cada individuo se defienda de una invasión externa. Te estoy yendo a lo más extremo, ¿no? Pero después, bueno, no veo por qué el Estado tenga que a vos subsidiarte el espacio tuyo en Radio Rivadavia. Digo, cuando vos tenés la capacidad intelectual como para tener tu programa, ganar guita, tener auspiciantes y buscarte la radio que mejor te convenga o que más te guste. Y es un poco lo que venía pasando en Argentina, ¿no? Era todo un gran desorden donde el Estado benefactor, este Estado gigante, parecía que a mayor Estado la gente tenía mayores derechos y por lo tanto vivía mejor, y lo cierto es que cuando uno analiza el tamaño del Estado, cómo fue creciendo, bueno, la gente a mayores derechos que supuestamente tenía, lo cierto es que lo que le pasó es que cada vez vivía peor. Y eso es lo que hay que romper, ¿no? Nosotros tal vez le llamamos, no solo por eso, pero digo,
parte de lo que uno le llama la batalla cultural es eso, es entender que es mucho más interesante tiene mucho más futuro y tiene mucho más valor vos como ser individual y en tu caso como periodista, como conductor y como hombre de radio, que un Estado que venga, que no le importe demasiado si vos sos bueno o malo, te subsidie el espacio y que seamos todos, que todo sea medio lo mismo, ¿no? Bueno, de hecho, venimos de un presidente de la nación que te decía que el mérito, bueno, que era medio un verso de los liberales, digamos. Entonces, bueno, romper con eso, por supuesto que es complejo, pero claramente creemos en un estado chico, en un estado lo más pequeño que se pueda, porque detrás del estado está la gente que lo banca con guita de su bolsillo. Que eso también es un tema que parecía increíble, pero había gente que no terminaba de los que estaban más aferrados a las ideas de izquierda, hoy no lo comprenden, digo, que detrás de un colegio, de un hospital, detrás de un empleado público, detrás de lo que sea, está el bolsillo de la gente, el bolsillo de la gente que lo banca. Y bueno, es un camino que hay que recorrer y que hay que ir transformándonos en un país más o menos normal, digo, donde cada uno lo que logre sea en base a su esfuerzo, a sus expectativas y a lo O que sea, quiera hacer, ¿no? Y no un Estado que ve- además, ve- si vos querías ser por vos mismo, el Estado te ponía trabas. bueno, eso sí, sí, pero digo, una misma partida mínima sobre los niveles básicos para todos y de ahí cada uno que llegue a lo que le dé su esfuerzo. Sí, y además porque vos no le podés pagar, vos al que hace el esfuerzo, no lo podés castigar quitándole el producido con su esfuerzo para dárselo a otro que no se esforzó. Digo, esto es sentido común. El tema es que, bueno, vos tenés un esquema de populismo de un cuarto de siglo, en realidad viene de bastantes décadas atrás, mucho más que un cuarto de siglo, pero venimos de décadas donde a la gente la han partido al medio, y la han partido al medio desde vos un país donde la bueno, hoy es menor, pero te voy al número inicial. Vos tenés un 57 de cada 100 argentinos pobres, y bueno, digo, vos arrancaste 200 kilómetros atrás la carrera, porque te vinieron destruyendo generación tras generación. Y bueno, son cosas se van corrigiendo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y entendiendo esto, ¿no? Que lamentablemente se sale laburando, se sale produciendo, y siempre nosotros ponemos el ejemplo de la vaca, ¿no? De la pregunta de si la vaca da leche, y inmediatamente tu respuesta en automático es sí, la vaca da leche. Y la verdad que la vaca no da leche. Da leche el tipo que se levanta a las 4 de la mañana en el campo, que en invierno congela de frío, que va a la vaca, que la viene cuidando, alimentando Mm. y sosteniéndola en el tiempo, la ordeña y pasa por un proceso productivo donde termina estando la leche lista para el consumo humano. Digo, la vaca por sí sola no hace nada. Digo, vos tenés una mina de oro y no, ¿sabes cuánto vale una mina de oro? 0 pesos. Vale en tanto en cuanto vos tengas la capacidad de sacar el oro de la mina. Y esas son las cosas que hay que empezar a entender en la Argentina, que creo que de hecho lo que ocurrió en el 2023 en términos electorales fue eso, ¿no? Fue que una parte de la sociedad decidió ir por ese camino, por entender que las cosas no surgen mágicamente, sino que hay que lograrlas, hay que conseguirlas, hay que esforzarse, y hay que indefectiblemente luchar por ellas. ¿Cómo imaginar los medios, el mapa político argentino? Primero fue lo de Macri, que se quedó en mitad de camino, volvió el kirchnerismo, ahora empezó este proceso absolutamente nuevo. Si yo te digo 2030, ¿cómo imaginás el mapa político argentino? Con esta grieta, con No, para mí, bipartidista. no, a ver, para mí es ciencia ficción. Yo te puedo dar, dentro de esa ciencia ficción, te puedo dar mi visión muy limitada, muy acotada y sin las variables suficientes o el conocimiento suficiente de algunas variables como para deducirlo. Acá me Mm. parece que está muy claro que hay dos modelos.
hay un modelo que es el nuestro, o lo que popularmente se conoce como el liberalismo, lo querés rotular como la derecha, como para simplificar la explicación, y del otro lado tenés el Estado presente, la izquierda, y toda Hoy, esta sí, cuestión que... pero No, no, es que creo que evidentemente, vamos hacia eso mucho más delimitado. Vos todavía tenías al PRO que bueno, que iba por ahí por el medio y que buscando su lugar ujú. después de haberse perdido después de muchos años. Y bueno, creo que eso, no sé qué tanto espacio va a haber para esa, en algún momento le decían la avenida del medio, ¿no? No sé, a mí me parece que puede que dentro de varios años, efectivamente, estos dos modelos de país estén bien marcados desde lo partidario. Pero la verdad que yo de política no entiendo nada, menos de política partidaria, así que te digo, no es ni más ni menos que un capítulo dentro de esta ciencia ficción que ¿Cómo te digo imaginás que los medios públicos? los medios ¿En qué públicos rol habiendo desaparecido. No, no, desaparecido? los medios públicos habiendo desaparecido, sí, completamente. No tiene ningún sentido los medios públicos. Los medios públicos no tienen sentido. Yo creo que el medio tradicional hoy está en un proceso ya de transformación. Eh, de hecho, fíjate que la Radio Rivadavia, vos Radio Rivadavia, hoy prendés la tele, la tenés en un canal alto, al menos en mi compañía de cable, Mm. ponés YouTube, la tenés en vivo, te puedo ver lo que haces en la radio, digamos. Me parece que todo va confluyendo a un esquema de lo que hoy se conoce como streaming. Creo que el resto de los medios va a ir hacia eso, y creo que es muy sano que vaya hacia eso, y creo que va a ir hacia eso porque también por una cuestión de costos, digo. No tiene sentido tener grandes monstruos de medios, pero también es hacer medio futurología de algo que es difícil de saber, pero creo que los medios tradicionales van hacia una transformación, creo, positiva, hacia un esquema un poco más moderno, y donde haya tal vez más competencia, eso sí, porque bueno, vas a tener justo para ver lo que vos exactamente querés y escuchar exactamente a quien querés, por el costo bajo que tiene el streaming, y bueno, y sobrevivirán los mejores, y los medios públicos no tienen sentido que existan, digo. No tiene ningún tipo de sentido. Podríamos hacer una salvedad, porque por ejemplo en la Patagonia, que creo que fue donde yo creo que sí lo pueden tener, hay pequeños pueblitos que casi no tienen habitantes, pero la radio nacional de pronto atiende a 200 kilómetros o 100 kilómetros a la redonda que no tienen absolutamente ninguna otra manera, porque no llegan señales celulares, todo, pero es un tema muy acotado para gente que está muy aislada. Bueno, pero eso te lo va a resolver el propio avance tecnológico. De hecho, hoy tenés internet satelital. Y de hecho tenés internet satelital en cualquier parte del mundo, estés en el medio del océano o estés Sí, en pero el medio de la Patagonia, Pe- digo. Sí, pero tiene un costo que un puestero en la mitad de la cordillera no puede, y de pronto así se entera de Pero por temas eso te digo, médicos con el paso del tiempo, con el paso con del el tiempo. paso del tiempo, Mm. la tecnología va a ser cada vez más barata. Te vas a olvidar de la distancia. Ese es un debate interesante. De hecho, originalmente, la Radio Nacional, por ejemplo, Mm. bueno, Radio Nacional tenía estaban puestas todas cerca siempre de la frontera. Así nació Después la eso idea, claro. obviamente se tergiversó a través del Claro. tiempo. ¿Y qué pasó? Y te empezaron a meter radio por todos lados, a llenar todo de empleado. Eh, pero esa era la idea. Lo que pasa es que esa era la idea hace 1500 años. Digo, después todo fue avanzando, la tecnología fue avanzando, y hay cosas que empiezan a perder sentido. Manuel, ¿en casa eran estrictos o eran libres? O sea, ¿venís para repetir cómo te criaron o para desafiar a cómo te criaron? No, yo creo que son épocas y situaciones distintas. No, no, yo vengo de una familia bueno, increíblemente, mi familia paterna era radical, mi familia materna, me refiero a mis abuelos y mis bisabuelos, ¿no? O sea, ya todos fallecidos, eran peronistas, y o sea que políticamente te podría decir que estaba ahí entre estos dos modelos, si se quiere, de hace 50 años o de hace 40 años.
Después mis padres se divorciaron, mi papá falleció cuando yo era joven, entonces no sé si es comparable a hoy, a mi familia, a mi esquema y a mis vivencias. Eh, yo creo que el ser humano va evolucionando generación tras generación y yo creo que naturalmente vas queriendo superar la labor de tus padres, haya sido buena o haya sido mala, no importa. Eh, y creo que todos estamos en ese proceso. Yo estoy en ese proceso de superar a mis padres, te repito, no porque hayan hecho cosas buenas o malas, sino porque creo que es natural que uno trate de corregir los errores que vio en su casa y mejorar las virtudes. Y si me crié en libertad o no, bueno, viste que cuando tus padres están divorciados, en general tenés Hay mayor libertad. libertad, porque tal vez por Sí. culpa o tal vez por algo, lo que te ocurre es que efectivamente tenés como ciertas libertades básicas, ¿no? Qué sé yo, te puedes acostar más tarde, tenés algún regalo de más, Mm. pero creo que sí, creo que me crié en libertad absoluta, ¿Fuiste recuerdo, qué sé yo, medio nerd? no, 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 no. no, Yo te no fui, imagino que el no, otro no, día diste no, un examen de no, no, juegos como no he visto a nadie. Reconociste no, 20 pero juegos. porque soy un gran nostálgico y parte de mi felicidad de mis, no sé, 10, 12, 15 años, estuvo con una computadora o estuvo con una consola, lo que me Mm. llevó después con el tiempo a hacer bueno, yo fui mi primer trabajo, lo primero que hice a los 15 años fue hacer un programa para la bolsa, para un agente de bolsa, no importa, hace 40 años fue eso, o 30 años. Eh, pero bueno, me llevó al coleccionismo, a tener como hobby el coleccionismo de esa infancia mía, ¿no? De las computadoras y las consolas viejas. Así que, pero no, no era lejos, estaba de ser nerd, no, 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 siempre me llevé materia. Sí tuve una época que me abocaba a mi computadora y a mi programación y a mi mundo cibernético de módems y de BBS y de, bueno, todo un mundo, un submundo que había en los 90 o principios de los 90, pero no, no, nerd no fui jamás. No lo hubiese tolerado, creo. Con una imagen tan expuesta, ¿cómo es tu trato con la gente en la calle, más ahora que ya sos electo legislador por Buenos Aires? Bueno, a ver, obviamente no estoy mucho en la calle, pues lo cierto es que estoy todo el día metido en Casa Rosada trabajando y el resto del tiempo se lo digo a mi familia y aparte porque, bueno, empezás a tener algunas cuestiones obligatorias de seguridad que no te permiten ser lo libre que te gustaría. Eh, pero en general la aceptación de la gente es buena, incluso en la crítica, incluso en la crítica la aceptación es muy buena. Siempre tenés el desubicado, viste, que te putea, bueno, eso está siempre y lo tiene todo el mundo, pero, pero ya te digo, nosotros, hablo por mí, no digo nosotros, digo yo. Lo hacemos desde la honestidad intelectual y todo el mundo sabe que estamos convencidos de que estamos haciendo lo mejor para todos. Incluso, ya te digo, si no estás de acuerdo, entendés que nuestra postura es que hacemos todo de buena fe. Así que en general la aceptación es buena, pero ya te digo, más que con los vecinos, en el almacén o en algún restaurante, no tengo ni tiempo ni la oportunidad. ¿Te imaginás a los 60, 70 en la política más arriba o te imaginás afuera? Mira, a mí la política como la política tradicional la aborrezco. Eso es la casta. La única razón. Sí, pero más allá de la casta, ese político que incluso no siendo casta, lo único que se preocupaba era por quedar bien, por tener su status quo Ujú. y por ahí era muy Acomodaticio. decente, digo, pero claro, Sí. bueno, eso yo lo aborrezco. De hecho, he rechazado a asumir 150 millones de veces, digamos, antes de las elecciones, al propio Javier Milei, que después, bueno, se convertía en presidente. Yo no soy de este mundo y bueno, ahora tal vez veo las cosas diferentes porque entendés cómo es desde adentro, empezás a entender el poder, empezás a entender cómo es la función pública de alto rango, por así decirlo, y entendés que con cada acción podés cambiarle la vida a alguien, eh,
Bueno, me parece que la gestión a mí me atrae mucho, pero ni de casualidad me veo a los 60 siguiendo metido acá, digo. Lo que también me ha demostrado la vida es que la vida te va dando sorpresas, digo. Yo, imagínate que entré un día a hacerle una nota al presidente electo y me fui con el cargo de vocero, digo, y al cargo de vocero después se le sumó la comunicación del gobierno y después se le sumaron los medios públicos y hoy aparecí partiendo al medio a un partido tradicional de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que no te podría, porque hoy yo te digo, mira, a los 60 la verdad es que me veo en otra cosa, haciendo un programa de radio o de streaming, Ujú. disfrutando de otras cosas, con tiempo, con libertad, con poder caminar por la calle tranquilo. Pero no sé, la verdad es que es muy difícil saberlo en virtud de la experiencia de los últimos 2 años. Bueno, la familia te reclama, ¿sos creyente? Sí, sí, siempre fui creyente, fui a colegio católico, lo que no implica nada, porque podrías no ser creyente habiendo ido a un colegio Sí, católico, sí. pero sí, fue el colegio San Luis de la Plata, y sí, sí, soy puramente creyente, no practicante, cada tanto voy a misa, de hecho mis hijos están bautizados, van a tomar la comunión, van a confirmarse, pero soy cristiano, sí, soy cristiano, Ahí está. pero ya te digo, no practicante. Manuel, gracias. No, Cholo, gracias a vos y nuevamente perdón por el atraso en la nota. Un fuerte abrazo. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.